conoce como la primera línea de las protestas en Chile. Suelen cubrirse el rostro y no tienen miedo de enfrentarse a la policía en las calles. Los chilenos son jóvenes valientes que, con su incansable activismo, desde hace más de 2 meses están contribuyendo a cambiar el rostro del país. Cambiar el rostro del país. Suena la alarma y se ha formado el escándalo. Saqueo la ciudad, continuamos, somos vándalos. En busca de justicia, producto del sacrificio. Terrorismo de estado, esto es un maleficio. Un indicio de que la cosa anda mal. Quien la llega, con sucio, corrupto, pichicateándose en merca. Estamos alerta, la primera línea se prepara frente a los traidores que a su mismo pueblo disparan. Seguimos dando la cara en la calle con o sin capucha. Signos de frente a un tanque, nuestro canto está en la lucha. Dios me escucha, vamos hoy de frente al enemigo que nos quiere ver jodido, pero el pueblo ya está unido, convencido. Chileno, mapuche, la unión de raza. Lo que pasa, este mensaje traspasa la mentalidad de lo que piensa. Vamos, hoy gente despierta. Tenemos la voz en la calle, la marcha y la protesta. Vamos a poner todo esto en contexto. El Huichán es como la intifada palestina. Según las estadísticas, la cosa está magnífica, pero aquí en Sudamérica la situación es crítica. Estudiantes y cesantes, en conjunto inmigrantes, echando para adelante en este mundo. No creo en la política de los corruptos, ladrones de corbata asegurándose en indultos, rindiendo culto a religiones y masones, impostores, sinvergüenzas, traidores, no hay honores. Somos miles de millones los que hoy nos levantamos en contra de invasores que quieren aplastarnos. Sabemos el plan secreto, solo quieren controlarnos para mantenernos ciegos. El gatillo aprieto, sabemos lo que valemos. Avancemos, progresemos y luchemos por lo que realmente merecemos. No retrocederemos en el tiempo, al miedo venceremos, ganaremos. Vamos a poner todo esto en contexto. El Huichán es como la intifada palestina. Tu facile Culban. Y si no hubiese esta valiente primera línea de jóvenes que vienen desde la periferia a organizarse y a frenar la represión de Carabineros, cada manifestación sería una masacre por parte de fuerzas especiales. Los encapuchados para mí son gente de todos los sectores de la sociedad chilena. El estallido social, por otro lado, ha dado pie a una fuerte represión. Según defensores de los derechos humanos, más de 350 personas han sufrido lesiones oculares por disparos con balines de los Carabineros de Chile.